Buenos días, profesor. Hoy estoy aquí para leer el resumen de la dramática Insurgencia de Bolivia, el capítulo 1 y el resumen que he hecho y he elaborado, creo. Muy bien, vamos a empezar leyendo. El primer capítulo se llama Los dos silogismos. Ok. Los conquistadores disputaron sus ricos dominarios y sus ejércitos se movieron con todo el calor de las grandes guerras. Charcas, como los españoles empezaron a llamar al Alto Perú, fue posicionado de Diego Almagro, pero los pizarros se apoderaron de ella. En 1545 fue descubierta la montaña rica de Potosí. En 1551 el Consejo de Indias aconsejó una audiencia de Charcas, pero Charcas fue mucho más que eso. Charcas se convirtió en el centro de atracción ejecutiva, administrativa y judicial. Muchas veces esta audiencia ejerció más que el poder de un virrey. Cuando comenzó la audiencia se fijaron una jurisdicción de 100 lenguas de radio. Con el tiempo fueron agregadas tierras nuevas, célula tras célula. Cambiaron su jurisdicción, tanto que no se conocían los miles de estas audiencias. En 1778, el enorme virreinato de Perú dividió en dos con la creación de Virreinato de Buenos Aires y Charcas. Puso a ser responsable ante este último. Chuquisaca, sede de la audiencia, será también la ciudad universitaria. La universidad fue fundada mediante un volu papal en 1621 y confirmada por una real célula al siguiente año. Los jesuitas tenían el derecho de enseñar. En 1787 los jesuitas llegaron a su fin. La universidad pasó a manos laicas, pero el arzobispo de Charcas vino a ser su canciller, aunque el presidente de la audiencia interfirió en la enseñanza y administración de la universidad. La nueva orden comenzó a poner más énfasis en derecho y menos en teología. En 1776 se decidió crear una academia. Esta fue llamada Real Academia Carolina. Aquí es donde surgieron ideas radicales. Dentro de sus salas se plantó la semilla que trajo la desgracia a España en toda Sudamérica. En 1780 comenzaron a surgir pasquines llamados a los oficiales públicos como piratas o ladrones. El mariscal Terrazas, secretaria del arzobispo. Su alta posición lo exigía de la lista de libros prohibidos por la Inquisición. Los doctores radicales aprendieron sus ideas revolucionarias en el estudio de los conflictos, papeles y filosofía, preguntada por los padres de la Iglesia versus el Estado. El estudiante de leyes estudió a fondo la arte de la lógica y a través de esta aprendió la importancia del silogismo. Por tanto, aquí Suárez, Maquiavelo y el silogismo fueron 4 elementos en el movimiento de la independencia. El razonamiento de los radicales decían: el rey es discriminatorio con los españoles nacidos en América. El doctor Mariano Álvarez intentó leer el virreinato de Lima, llamada la preferencia que debían tener los americanos en la posición de América.
este fue pospuesto, cancelado y archivado. El origen español en Charcas era respetado y el rey era amado, pero estos radicales habían aprendido leyendo a Maquiavelo que la acción política requiere de paciencia. El 21 de agosto de 1708, el rey de España abdicado a la corona a favor de su hijo Fernando, y que los ejércitos franceses ingresaron a España. Apenas un mes después del 17 de septiembre, nuevas noticias llegaron a Chuquisaca, informando sobre la cautividad de los Borbones españoles y la llegada de la dinastía napoleónica. Ay, no puedo. Napoleónica, algo así. En Madrid, así como la forma violenta en la cual el pueblo español se levantó contra esta situación. Esta formación también decía que un delegado, Manuel de Goyeneche, arquipeño, estaba en camino a Chuquisaca para pedir formalmente el sometimiento a la Junta de Sevilla. Mientras tanto, en la audiencia, las reacciones entre el presidente y el resto era extremadamente fría. Desde 1804 habían tenido disputa por celos administrativos. Esta superación con las noticias prepararon un territorio fértil para los doctores radicales para aplicar su cuarto elemento aprendido, el silogismo, que era de inteligencia despierta, pero no era instruidor. Por ese motivo era despreciado por los altaneros jueces. Su único amigo era el arzobispo. En septiembre, desde el Virreinato de Buenos Aires, se pedía la fidelidad a Sevilla. Pizarro convocó a reunirse a la audiencia. Moxo fue informado y pidió ser invitado por los jueces, pero los jueces rechazaron y se sintió indignado. El arzobispo y la audiencia habían roto acciones. La sesión fue tormentosa. Por los componentes decidieron no hacer nada. Esperaron órdenes reales que vengan de la misma corona de España y no una junta de Sevilla. Los radicales habían observado el choque ante la audiencia por el lado y el presidente y el arzobispo por el otro lado. Ahora era el tiempo para aplicar las teorías de Maquiavelo. Los radicales se dieron cuenta que los que estaban por Sevilla serían los que deseaban mantener la unidad del Imperio español, y apoyar a la audiencia significaba llevar casi la independencia de la audiencia de Charcas. Este análisis de pensamiento fue muy íntimo, pero ahora debían, como podrían ellos, reaccionar el apoyo de la audiencia. Y por tanto, otra vez reunieron al silogismo. Esta vez lo usaron para defender la legitimidad de la corona. Su legítimo rey había sido aprehendido, por tanto Fernando no podría haber denegado su poder sobre las Indias a una junta de Sevilla.
Este fue el silogismo de la legalidad. Este silogismo se encontraba en contraste en el silogismo buscado en el derecho del pueblo rebelarse, como afirmando Aquino Suárez, en los cuales creían los radicales, pero no, porque no era el momento para que sean invocados. Era la cara versus la careta. Los doctores rebeldes decidieron usar la careta. Goyeneche, el invitado por la audiencia de Lima, llegó a Chuquisaca y fue recibido por un gran entusiasmado por el pueblo, el presidente de la audiencia, el arzobispo Moxa. Pero faltó la audiencia. Goyeneche percibió de inmediato la debilidad del presidente y del arzobispo. Entregó a cada uno de ellos una carta de la hija del rey Carlos y hermana del rey prisionero Fernando, quien estaba como princesa regente de Portugal en Brasil. Estos pensaron que debían abrir las cartas delante de todo el consejo de la audiencia. Se obligó a asistir a una reunión. Goyeneche entregó sus credenciales y estas fueron rechazadas por la asamblea, pues indicaron que no tenían firma real del Consejo de Indias. Goyeneche se indignó y acusó de ilegalidad a la corona de Boeto, que era quien había manifestado el rechazo. Boeto primero padeció, pero luego también gritó que cómo se atrevían a acusarlo de traidor. Acusó a Goyeneche de aventurero y general de papel. Todos corrieron para poder evitar una pelea a puños. Cualquier tema posterior era imposible de hablarse. Los miembros se mantuvieron en su política de no hacer nada, pero había un asunto más: las cartas. El presidente y el arzobispo habían esperado para abrirlas, entonces lo hicieron delante de toda la asamblea. Muy bien. Las leyeron y luego las entregaron a la audiencia. En esta, la princesa decía que desde su padre fue obligado a aplicar su hermoso hecho precioso. Ella sería depositaria más idónea y legal de la corona, para cuidarlos y luego devolverlos al reino de España. Ok, continuamos. Me he cansado, profe. Carlota está reclamando las colonias y el arzobispo que ellos deberían contestar. Pero esos fueron dirigidas al presidente de la audiencia y al arzobispo, que ellos debían contestar. Pero esos mensajes pronto se convirtieron en causa inmediata para buscar la independencia de Charcas.
Goyeneche volvía hacia el Alto Perú. Pizarro y Moxo creían que la surgencia de Carlota podía ser aceptable. Nunca pensaron que si ellos apoyaban esta causa podría ser acusado de infidelidad. Carlota, con sus posiciones, habían distribuido la careta del silogismo de los radicales. En 1808, los radicales acusaron a Moxo y Pizarro de hacer entrega de Charcas a los portugueses. Esta vez los radicales prefirieron explotar el cargo de la traición. Esto fue todo por el primer capítulo del libro La insurgencia y dramática de Bolivia. Quiero mandar un saludo al profe Denis Valderrama Zurita, creo. Y este trabajo es del colegio Jesús Maestro A en Bolivia. Adiósito.